Buen jueves. Yo creo que a propósito, aunque estamos ya muy excedidos de la circunstancia en que estamos abordando todo este asunto de la revocación de mandato, quizá también porque es la primera ocasión en que ocurre, no solo en la República Mexicana, es verdad que poquitos países se han incorporado a ese ejercicio, pero que en realidad habla de un lado, de una forma de democracia directa, que hay que precisar, digamos, esa es la puntualización que me gustaría hacer hoy respecto a cómo es, digamos, el par de elecciones que celebramos siempre. Ahora lo comenzaremos a hacer, porque por un lado, en nuestro robusto sistema electoral mexicano, tenemos la posibilidad de hacer, como sabemos, elecciones para la designación, por ejemplo, de representantes y de gobernantes, que allí, por ejemplo, me parece necesario hacerlo, digamos, esa puntualización respecto a que nosotros cuando elegimos el sistema electoral mexicano, y cualquiera en el mundo se encarga precisamente de que convertirlo, como decimos en el concepto, ese esquema que convierte votos en cargos públicos. Ese es, digamos, el cometido, el objetivo número uno de cualquier sistema electoral, que esos votos se conviertan justamente en cargos públicos. Pero me parece que la elección de gobernantes y representantes es muy distinta en el sentido de que ponemos en manos de aquellos que acuden a las urnas a hacer, digamos, la designación por el resto de las personas. Es decir, que en el caso mexicano, por ejemplo, que formalmente dicho, el derecho al voto es justamente una prerrogativa, pero no es una obligación. Con lo cual tenemos claridad en que toda aquella persona que asista a esa urna, pues es la que decide, digamos, en suma cero, es decir, toda la decisión la toman las personas que sí asisten, no los que no asisten. Precisamente es digamos, la claridad y la diferenciación que tenemos respecto a esta segunda, digamos, circunstancia que hoy tenemos en la mesa, que es la revocación de mandato, en donde una forma de respuesta de quiénes o no deben asistir a las urnas nos la da precisamente la Constitución cuando se reformó, hay que recordarlo, este pasado 2019, ya con la mayoría de esta circunstancia que llamamos el obradorismo, en donde queda claro que, a diferencia de esta elección común, vamos a decir convencional, en donde se designan justamente gobernantes y representantes, aquí en la consulta, habida cuenta que se trata de esa forma de democracia directa, lo que tendremos es un ejercicio muy distinto en el sentido de sobre quiénes pesa la responsabilidad de designar ganadores y perdedores, que formalmente dicho esa consulta arrojará el próximo domingo. Y reitero, la Constitución nos da una forma de respuesta, nos abre todas las puertas para responderlo así, porque cuando nos pone, por ejemplo, que deberá ser el 40% de las personas para que sea esto un ejercicio vinculatorio, es decir, para que tenga ese peso específico, ya nos dice, por ejemplo, que la responsabilidad está de los dos lados, es decir, ya le otorga una responsabilidad a aquellas personas que van a las urnas, pero sobre todo también le da ya un peso concreto, robusto me parece, a aquellas personas que deciden no asistir, porque cuando dice hay 40% de que sea vinculatorio, está hablando de ese enorme caudal de peso específico que le dará a aquellos que no asisten a las urnas. Así que me parece necesario hacer esta puntualización porque no debemos demonizar ni a unos ni sacralizar a otros. En todo caso, me parece que la circunstancia de la regla del juego es una virtud la que hemos logrado con esta consulta, y me parece que con todas las demás que puedan venir, me refiero a las formas de democracia directa, que se pongan en la Constitución y que se logren cuajar en la política de la realidad, que eso es lo más notable, para que tengamos la convivencia entre las dos elecciones, la que tiene que ver con elección de representantes y gobernantes, y otra que tenga que ver con consultas, lo mismo de referendo, de plebiscito, que de consulta popular, como ese es el caso, en el rubro concreto de revocación de mandato. Y creo que al final del camino lo que importará siempre es que respetemos la naturaleza del derecho constitucional. Ahora el problema es que tendremos, en el caso mexicano, es que hay una élite política que se ha encargado de poner y organizar una consulta de Estado, y con ello tiene todos los problemas
respecto de la propaganda, que allí está, me parece, el principal defecto de la consulta, que se ha convertido en un ejercicio de propaganda por ser una consulta organizada, desde la lógica de tener arrojado al aparato público, pero tiene la virtud, dicho así, de estar organizado desde el punto de vista constitucional, legalmente, por las autoridades que establece el artículo 41 constitucional, y que me parece que allí está el resguardo principal de toda la arquitectura constitucional en materia electoral mexicana. Y son esos dos apartados, el defecto y la virtud. Al final, lo que importará es que las elecciones, sí, en el caso de México, sigan siendo un ejercicio abierto, periódico, auténtico, democrático, si se logra el cometido de que lo siga siendo, digamos, el derecho constitucional y sus órganos autónomos constitucionales, y no nos convirtamos en esas formas de democracia, como dirá muy bien Eduardo Galeano, aquellas personas que son ciudadanos que votan pero no eligen, Marcos.